Estimados estudiantes del curso de Mecánica, otoño primer semestre del 2020. Bienvenido a nuestro reforzamiento de dinámica con un problema guiado. El desarrollo tecnológico motriz se basa fundamentalmente en los movimientos circulares. Hoy vemos en esta gráfica el movimiento, cambio de movimiento, dirección de movimiento de una masa que viene en línea recta, el móvil, y que entra a una curva. Generalmente las curvas están diseñadas para una cierta velocidad, dado que siempre el cambio de velocidad corresponde a una aceleración. Y esa aceleración, como hay masa, se transforma en una fuerza centrífuga que tiende a sacar al vehículo de la carretera a volcarse. Veamos. Es interesante saber cómo funciona un movimiento que describe una trayectoria circular en un determinado tiempo. Reconocer las diferencias y las variables que operan en este tipo de movimiento: rapidez tangencial, velocidad tangencial, fuerza centrífuga, aceleración centrífuga. ¿De dónde aparece? En el cambio de dirección de un móvil que lleva una cierta velocidad. Cambiar dirección cuesta bastante. Procedimiento. A la hora de enfrentar a cualquier tipo de problema, siempre es deseable que usted tenga una metodología que permita afrontar con éxito el desarrollo del problema. En concreto, para los problemas de dinámica, se recomienda seguir los pasos que se ilustrarán en la resolución de un problema. Veamos nuestro ejemplo. Una autopista tiene 7,2 metros de ancho. Calcula la diferencia de nivel entre los bordes externo e interno del camino a fin de que un auto que viaja a 80 km por hora no experimente en la curva la fuerza centrífuga de volcamiento alrededor de una curva cuyo radio es de 600 metros. Falta el dato de la masa. En primer lugar, usted deberá identificar los conceptos que intervienen en el problema, datos e interrogantes a responder. En este caso, no se olvide que el concepto es la dinámica aplicada sobre un automóvil, la fuerza. Plantee el problema, resuélvalo, tiene unos 5 minutos para luego comparar su método, sus resultados, sus pasos que siguió, con los que después de 5 minutos le mostraremos. Bien, ¿cómo les fue en los 5 minutos? ¿Realizaron un diagrama vectorial? Claro, siempre hay que representar las fuerzas que actúan directamente sobre el móvil. Ustedes saben, son vectores, se reemplazan o se representan por flechas. Este diagrama se llama diagrama del cuerpo libre. Ustedes aquí abajo ven dos, dado que para poder interpretar bien las tres fuerzas que intervienen. En uno de ellos vemos representado el peso del móvil por la flecha roja, que es igual a la masa por la gravedad, y la correspondiente normal a la carretera, al piso de la carretera. Y en el otro vemos la fuerza centrífuga que es necesario calcular para que el vehículo no se salga de la carretera. Aquí tenemos los conceptos que se requieren
para plantear el problema. Primero, la velocidad tangencial, porque llevamos una velocidad lineal recta y vamos a transformarla en una velocidad tangencial que obliga al cuerpo a cambiar la trayectoria. Cuando eso sucede en un movimiento circular, inmediatamente aparece la aceleración centrípeta, representada aquí por la flecha naranja, que apunta hacia el centro de giro. Y como tenemos una masa, ¿verdad? Tenemos una masa, la masa del móvil, y tenemos la aceleración, nace esta fuerza centrípeta que va dirigida hacia el centro, que es la contraria a la fuerza centrífuga que trata de volcarlo. La fuerza centrípeta entonces es la atracción del móvil hacia el centro o eje de giro. Por el otro lado, ustedes ven en el animado que está allí que si uno no es capaz de sostener el cuerpo con la fuerza centrípeta, ese corderito se corta y el vehículo se sale de la carretera. Entonces tenemos que establecer un sistema de referencia y aquí tenemos un monito donde pusimos la normal, adjuntamos la fuerza centrífuga y el peso. Ahora, sobre este esquema vamos a actuar. Veamos. En la selección de nuestros modelos matemáticos para poder resolver el problema y poder evaluarlo, obtener el número o el valor que nos están pidiendo. Los conceptos son fundamentales, ¿verdad? Que usted ya los memorizó y los detalló en la lámina anterior. Si no los tiene o no los ha estudiado, es bueno que busque en alguna plataforma los conceptos, introduzca las palabras clave y obtenga los modelos. Pero si ya los tiene memorizados, en realidad esto es su memoria. Y obtenemos que la fuerza centrípeta es igual a la masa del auto por la aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado partido por R. Si reemplazamos este valor en la fuerza centrípeta, nos obtenemos que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la velocidad tangencial al cuadrado partido por R. Y por otro lado, a nivel trigonométrico, nosotros sabemos que la tangente de alfa es el lado adyacente partido por el opuesto, o bien también al seno de alfa partido por el coseno de alfa. ¿Cómo lo aplicamos? Allí tenemos. Con los modelos nos vamos a ubicar en nuestro esquema. Por ejemplo, la tangente de alfa, ¿verdad?, que está allí, ¿de dónde la saqué? La tangente de alfa, este es el ángulo alfa, es el lado opuesto, ¿verdad?, opuesto de partido por el adyacente E. Allí lo tenemos. En el otro vector, n, la normal. Miren ustedes, la normal, el peso y el ángulo alfa. Nuevamente se repite el ángulo alfa aquí y el ángulo alfa allá arriba. Y fíjense que este que está aquí es FC, el lado opuesto al ángulo. Y eso debería ser n por el seno de alfa igual a FC. Ahí está.
Este es MG y este ángulo es igual a este es ángulo recto, ¿verdad? Entre ángulos rectos, por lo tanto este MA por G lo colocamos aquí arriba, ¿verdad? Que es lo mismo, y resulta ahora que tenemos el lado adyacente. Como tenemos el lado adyacente, podemos desarrollar n coseno de alfa es igual a MA por G. Aquí está escrito, ¿verdad? Aquí. Pero fíjense divertido. Si nosotros colocamos una raya de división, transformamos esto en una fracción, resulta que la tangente de alfa es igual a n seno de alfa, los n se van, y me queda FC partido por MAG. Tenemos dos cantidades, una, dos, iguales a una tercera tangente de alfa, son iguales entre sí. Eso es el axioma de la tricotomía. En este esquema del lado derecho tenemos FC, que es la fuerza que nace por la aceleración en el cambio de velocidad al entrar a la curva con ese radio de curvatura. Ya vimos, la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Vimos que también la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado partido por R, y reemplazando nos resulta esta expresión para F, que reemplazamos aquí, ¿verdad? Reemplazamos acá arriba y nos da esta expresión. Se van las masas. Ah, no eran necesarias las masas. Y resulta que D partido por E es igual a la velocidad tangencial al cuadrado partido por R. Reemplazando los números, nos sale que la distancia que nos pidieron calcular es 0,6 metros. Del análisis hechos al resultado, implica que los modelos que seleccionamos permitieron dar la respuesta a lo solicitado. La dimensión obtenida corresponde a una unidad de longitud y la respuesta, falta dato de la masa, no fue necesario. Y el dato de igual 0,6 es el cálculo de esta pendiente, de tal manera que con esa pendiente se anula, ¿verdad?, la fuerza centrífuga. Muy bien, mis queridos estudiantes, llegamos al resultado final del problema. No se olviden de consultar la bibliografía de los dos textos guías que se utilizan en el curso. Gracias por su atención y sigue estudiando.